Pues ante ustedes, querido público, Pilar Chávez, la hija de Manuel Chávez Nogales. Y su hijo, Anthony Jones Chávez. Fuimos a contarle lo que queríamos hacer y ellos dijeron, pues allí estaremos, y Anthony pues ha venido con su madre. También está otra nieta que es Isla Ramos Chávez, que está aquí en primera fila, la hija de Juncal, de la hija más pequeña de Chávez Nogales. Y vamos a hablar un poquito, ¿no? Muy bien. ¿Cómo estás viviendo estos días, Pilar? Pues con mucha emoción, naturalmente, un poquito cansada, pero estupendamente. Me encanta. Sí, porque siempre he sido consciente del olvido que se había sometido mi padre, ¿no? Vivimos en una época, cuando estábamos en el Ronquillo, que veníamos de París porque había sido invadida por los alemanes y traíamos un poco de miedo. Claro, al llegar a la frontera en Irún, vieron nuestros pasaportes y nos apartaron. Y allí mi madre venía embarazada del último hijo que tuvo mi padre, y nos apartaron y nos metieron en un campo. Claro, aquello fue bastante una cosa muy distinta de lo que esperábamos al llegar a España, puesto que veníamos cantando canciones del colegio y cosas por el estilo, ¿no? Y aquello fue un pequeño problema que se solucionó con el nacimiento de mi hermana pequeñita, de mi hermana Juncal, que nació en Irún aquella misma noche. O sea que salimos de París una mañana y al otro día por la mañana nació mi hermana. ¿Es verdad que le ayudaron los soldados? ¿Verdad? ¿Es verdad que le ayudaron los soldados a parir? ¿Era qué? ¿Que es verdad que le ayudaron a tu madre los soldados a parir? No, yo creo que fue en el campo. Ajá. No encontraban ni una silla para sentar a mi abuela. Pero campo de concentración. Sí. No, digo del campo de concentración. En el campo no había nadie, era el sábado por la noche, se habían ido todos de paseo, era un campo, había militares, entonces al llegar nosotros había muy poca gente. No había ni una silla en el campo, todo cemento. Entonces yo tuve muchos problemas buscando una silla. Encontré la silla, los soldados, gente joven, gente muy joven que no sabía lo que pasaba, nos proporcionaron una silla. La silla fue lo de los soldados. Al armar tanto jaleo, los soldaditos del campo se asustaron un poco. Y entonces me dijeron, si usted quiere, pues llévesela a Irún. Y me la llevé a Irún. Entonces no tenía cómo llevarla. Y los soldados se ofrecieron, la sentaron en una silla, en la silla que nos habían dado, y que cada uno por un lado salimos a la carretera, con los dos otros pequeños detrás, ¿no? Y así entramos en Irún. Allí tuvo problemas grandes porque nadie quería acogernos. Y finalmente un señor que era médico, que estaba desayunando, dijo, esta señora ahora a mi habitación porque va a dar a luz, ¿no? Oye, esta mañana te he preguntado una cosa que me gustaría que la contaras ahora. ¿Qué recuerdos tienes físicos de tu padre? ¿Qué recuerdas de él? ¿Cómo de sus recuerdo a mi padre? Físicamente. Que fumaba mucho, por ejemplo, que fumaba todo el tiempo, ¿no? Era un gran fumador. Era un hombre cariñoso, un hombre que explicaba muchas cosas, que trabajaba muchísimo. Fue una época de mi padre, cuando se fundó ahora, que era muy, muy activa, ¿no? Lo veíamos poco, dormía mucho cuando podía. Y yo creo que por eso fue la época que él decidió que quizá nosotras, mi hermana y yo, debíamos de estar en otro colegio donde estábamos, que era el Instituto Escuela. El Instituto Escuela era de Doña María de Maeztu. Y aquello que estaba al final del hipódromo estaba muy bien, había muchísimos niños. Y yo no comprendo por qué mi padre decidió sacarnos de allí, sacarme a mí, porque mi hermana era todavía pequeña.
¿por qué me sacó de allí, del Instituto Escuela, que era entonces el mejor colegio de Madrid? Y luego, al cabo del tiempo, he pensado yo que quizá tuvo miedo cuando vio los resultados de nuestra estancia en el colegio, en el Instituto Escuela, porque estábamos siempre diciendo, mamá, necesitamos unas zapatillas blancas, una camisa blanca, todo blanco. Entonces hacíamos gimnasio fuera, en el campo, cientos de niñas, todas con el mismo color, haciendo los mismos movimientos. Y yo creo que mi padre se asustó. Tal vez por lo que había visto. Y entonces os manda a Inglaterra. Entonces pero muy pequeñas. Me manda a mí con 9 años a Inglaterra, ¿no? Y allí llego yo sin saber nada de inglés. Él tampoco sabía inglés. Y no había ningún español en la escuela, ¿no? Bueno, tuvimos un poco... Yo creo que mis padres tuvieron un poco de miedo de cómo podría resultar aquello. Pero yo me adapté relativamente bien. Esa edad se juega mucho y parece que las cosas no son tan serias, ¿no? Y allí cambió mucho mi manera de desarrollarme, ¿no? Tenían una actitud muy distinta a la educación, a lo que se hacía en el colegio. Había bastante deporte, pero nunca he llegado hasta un extremo de una competición salvaje, ¿no? De una competición a todo. Hay una anécdota que dice mucho del carácter de tu padre y es cuando le preguntaron en tu colegio inglés sobre la religión. ¿Puedes contarla? Sobre el tema de religión. Cuando cuenta... Ah, sí, claro, la religión fue un problema porque nosotros, en fin, no íbamos a misa. Mi madre era religiosa, como son muchas veces las mujeres andaluzas, ¿no? Un poco supersticiosa. Entonces yo llegué al colegio y mi padre no había pensado en esta cuestión de la religión, o por lo menos no nos había dicho nada. Y a los pocos días de llegar, ya mi padre había vuelto a Madrid y recibió una llamada de la directora diciendo, bueno, tenemos aquí a Pilar, pero nosotros vamos a la iglesia protestante y no sabemos qué hacer con ella. Y entonces mi padre le dijo, pues pregúnteselo a ella. Que tenía 9 años. Que tenía 9 años. Y entonces yo fui a la iglesia protestante durante 3 o 4 años, cantaba los himnos, cantaba los salmos y lo pasaba muy bien. Y luego en las vacaciones, algunas veces, mi padre tenía invitados importantes, Unamuno, Valle Inclán, todo eso, ¿no? Y entonces él quería, ¿cómo diría yo? Servía yo a la mesa. Porque él, no sé si por la cosa que tenía, el amor a Inglaterra que tenía, la idea de que allí se trataban las cosas de una manera distinta. Era verdad, el colegio era distinto a lo que había sido hasta, para mí, el Instituto Escuela. Allí hacíamos deporte también, pero siempre reducido a una dimensión muy distinta. Nunca cientos de niñas, ni cientos de uniformes, sino una cosa global, la clase azul contra la clase roja. Unas niñas jugando hockey o jugando tenis o jugando lo que sea. Había una actitud muy distinta al deporte. Después, cuando tú cuentas que volvéis en esa situación, que hay que hacerse idea, da a luz en un campo de concentración a la madre de Isla, ella lo ha contado muy bien, pero cuando entra allí los soldados se echan a temblar, porque es una señora de carácter, pero tú has contado, claro, sin dinero, al ronquillo, pero tú has dicho que el regalo mejor que te hizo tu padre fue la educación y sobre todo enviarte a tan joven edad y sobre todo darte responsabilidad, ¿no? El valor que suponía para ellos, como padres todavía de una niña jovencita, de darle larga, darle cuerda. Eso de llevarla al primer año me llevó mi padre a la escuela, ¿no? a Inglaterra. Y yo estuve un año entero sin volver a España, porque él no quería sacarme de Inglaterra y volver a llevar otra vez. Así que el primer año estuve todo el año en Inglaterra. Y me impulsaba, me llevaba hasta la estación del norte, con mi uniforme, mi sombrerito y mi chaquetita y demás,
En Madrid. En Madrid, en la estación del norte, y de allí yo iba a Irún. En Irún cambiaba de tren y durante la noche dormía en el tren y llegaba pasado París a Calais. Y en Calais salía del tren y me metía en el barco. Y el barco eran 2 o 3 horas. Y luego del barco había que ir a un tren que me llevaba hasta la escuela. O sea que era un trayecto bastante complicado. Y yo pensé, luego he pensado, mi madre debía de estar muerta de miedo de pensar que me había dejado ir de esa manera, ¿no? Pero nunca salió mal, salió todo bien. Luego he hecho ese viaje centenas Muchas de veces, veces. ¿no? Antes hay una pregunta que hemos dejado a medias. ¿Cuáles son los recuerdos físicos cómo era? Que nos cuente cómo era, cómo actuaba, cómo se movía, cómo se comportaba. Físicamente. Mi padre. Físicamente. Físicamente. ¿Cómo era? ¿Cómo se movía? Pregunta. Se movía, era ligero, era activo, era guapo. Tenía los ojos azules bonitos, era alto. Nunca resultó presumido. Mi madre tenía que recordarle, oye, Manolo, no salgas con esos pantalones. Manolo, haz esto, haz lo otro. O sea, que había que recordarle que tenía que... Se lo olvidaban por un sombrero en todos los bares de Madrid donde estaba y venían los chicos del bar diciendo, ¿se ha dejado usted el sombrero? O sea que tenía buena presencia. Y no tenía acento andaluz, me decía esta mañana. ¿Qué? No tenía acento andaluz. No tenía acento andaluz. Mi madre sí. Mi madre tiene un acento sevillano bastante fuerte. Mi padre no. No sé por qué. Porque también era sevillano. Dices que era tu madre la que cuidaba de él, pero él siempre en las fotos, que hay muchísimas fotografías, porque él siempre, para dar testimonio de que él estaba allí, era importantísimo. Pero él siempre va muy elegante, hasta cuando está en la guerra, él siempre va muy elegante. Sí. Pero me gustaría que nos comentaras, todos hemos visto esa foto donde sonríe con una sonrisa luminosa cuando está en la bicicletita. Sí, pero esa bicicleta está todo equivocado, porque esa bicicleta no es porque él fuera en bicicleta, era porque mi hermano pequeño, mi hermano Pablo, estaba a la puerta de la casa jugando con los amigos, y entre ellos tenían una bicicleta. Y mi padre salió, que iba a París, no sé qué, con su sombrero y su abrigo, y cogió la bicicleta y se puso a pedalear. Pero eso no quiere decir que mi padre era ciclista. No, ni no, mucho pero menos. que esa, ¿cómo? Ahora se entiende esa sonrisa con esa bicicleta tan Claro, claro. Oye, la última vez que lo viste, ¿cómo lo recuerdas? Porque ya tenías 19 años. La última vez que lo vi es el día que se marchó de París, porque al otro día se suponía que iban a entrar los alemanes en París. Entonces tuvimos una pequeña conferencia con mi madre y nosotros, una cosa familiar. Él propuso que quedarse en Francia y esconderse en un pueblo, en una aldea, con agricultores y demás, o intentar marcharse de Francia. Entonces se decidió que él se marcharía. Y a la otra mañana, con su gabardina al brazo y un maletín, salió por la puerta y ya no lo volvimos a ver. Sí, pero Entonces él se unió a todos los grupos que salían de París, porque todo el mundo tenía miedo de la llegada de los alemanes. Y nosotros vivíamos en la Place Jules Ferry, que está en la carretera de Orleans. Y por allí pasaron miles y miles de grupos dejando París, y París se quedó medio vacío. La casa donde vivíamos nosotros, que era de 4 pisos, se quedó completamente vacía. Y mi padre había dicho, no moveros de aquí, estáis aquí en casa hasta que entren los alemanes. Y cuando entren los alemanes, entonces vais a la embajada española, decís lo que os pasa y que os ayuden a llegar a España. Y así lo hicimos. Pero la estancia de los alemanes en París fue interesante hasta cierto punto, ¿no? Vivíamos en una plaza grande, una plazoleta bonita, y había dejado mi padre un cochecito pequeño, un Austin, de esos pequeños, a la puerta de abajo, ¿no? Entonces mi hermana y yo decíamos, bueno, pero podíamos usar ese coche, ¿no? Y digo, bueno, vamos a usarlo, vamos a ver si lo podemos poner en marcha. Y bajamos y nos pusimos en marcha el coche. Y dimos la vuelta a la plaza, dando trompicones.
Y en la plaza había cuatro guardias alemanes, ¿no? Y cada vez que pasábamos por donde estaban ellos nos miraban muy extrañados, ¿no? De ver a aquellas dos chicas en un coche tan pequeño. Dimos varias vueltas y en una de las vueltas uno de ellos puso un pie así fuera y yo pasé por encima del pie. Con un miedo terrible. Ya nos metimos en casa rápidamente con el miedo de que nos pasara algo, ¿no? Había sido en realidad un accidente, ¿no? Él se reía, los alemanes son grandotes, era un chico joven, y puso el pie y yo pasé encima de él. Oye, pero no pasó nada. Esta mañana se habló de la posibilidad de traer aquí a los restos de tu padre, ¿no? Traerlos a devolverlos a Sevilla, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Qué opina la familia de eso? Bueno, yo creo que voy a explicar un poco cómo pensamos como familia. Siempre hemos tenido un cuidado importante con la figura de Chávez Nogales, de que no fuera, después de fallecer, que no fuera utilizado, ¿no? por nadie. Yo creo que hemos hablado todos de que era un hombre libre, era un hombre con visión, era un hombre demócrata y que era súper importante que no se utilizaba en ningún momento. Entonces, ha habido momentos cuando yo creo que gente ha intentado utilizar su apropiar en cierto aspecto. Esto es España. Aquí de todo se hace arma arrojadiza. Etcétera, ¿no? Y eso siempre hemos intentado resistirlo y evitarlo, ¿no? Pero yo creo que si tuviéramos a traer los restos de Chávez Nogales a algún sitio, pues el sitio lógico sería Sevilla, ¿no? Sería Sevilla. Entonces yo creo que es un tema para la familia de dar una pensadita, no muy larga, pero darle una pensadita y siempre que se hace de esa forma, y yo creo que como hemos hablado un poco el tema también con el apoyo de la Fundación y su presidente, yo creo que sería una cosa que podría dar una alegría importante y un reconocimiento importante, ¿no? De todas formas, como dije yo ayer en el curso de las conversaciones nuestras, todos los grandes hombres españoles han acabado en el olvido. Cervantes no sabe dónde están los huesos, Murillo desapareció, y lo total, todos Velázquez están, tampoco. Velázquez en el exilio, perdidos tal. O sea, quiero decir que esté en el exilio los restos de tu abuelo y de su padre son casi un homenaje, ¿no? Lo incluye entre los grandes hombres españoles. Quizá traerlo sería una afrenta incluso, ¿no? Es mejor, que el símbolo de estar fuera, como todos los grandes españoles. Yo creo que voy a decir una cosa, que al final para nosotros como familia casi lo más importante es que se conoce su obra, Eso para nosotros es el homenaje más importante que se puede hacer, ¿no? Pues tú deberías decir cómo han venido y que han venido. ¿Tú crees? No. Sí, deberías decirlo a la gente, Jesús. Cuéntales cómo han venido, que no han querido que se les traiga, que han venido por sus medios. Cuéntalo, por favor. Bueno, esto, decirlo ante ellos, sé que van a pasar, pero creo que eso también dice de la familia de Chávez Nogales, ¿no? Queta, tú que los conoces bien. Cuando hablé con Anthony, dice, oye, está con tu madre, qué gazpacho más bueno nos tomamos. Ella vive en Marbella. Bueno, todo lo que cuenta ella es interesantísimo, pero no me detendré. Fui a verla a Marbella para decirle, queremos hacer esto en Sevilla, tenemos implicado a Arturo, a Juan Eslava, a Echanove, yo echaba ahí nombres, todas las cartas, no todos los ases, a Maribel, a Díaz Llanes, echando ahí lo mejor que podemos tener. Y bueno, desde el primer momento entusiasmo. Lo digo esto porque tristemente en nuestro país, quizá porque España somos así, ¿cuántas veces hemos visto deplorables situaciones de peleas entre los herederos? Vamos, el otro día salía un juicio la semana pasada. Entonces, creo que esto, ellos, lo ha dicho Anthony, y porque Arturo me empuja, lo cuento. Tanto Anthony como Pilar siempre, la obra. Bueno, pues ya diciendo, bueno, pues tu madre me ha dicho que va a venir. Sí, va a venir. Bueno, pues entonces ponemos un coche para ir a buscarla, a ver la manera más cómoda de ella. Me dijo, no, de eso nada, Anthony.
Nada, ¿cómo? No, no, no. Yo bajaré a por mamá a Marbella, yo la traeré, ella vendrá conmigo. Bueno, pues vamos a coger un hotel que sea, que esté cerca, que tal. No, no, no queremos hotel, no queremos coche, aceptamos una cerveza. Eso no les queda más remedio porque no le van a cobrar. Pero estos señores son los Chávez Nogales, con los 10 nietos. Lo hicieron también cuando vinieron, cuando Alfredo Valenzuela organizó una jornada en la Feria del Libro. Me acuerdo que en la Diputación estaban asombrados. No, esta familia no quieren nada. Viene toda la familia, pero no quieren nada. Eso es muy de agradecer, porque ellos se han buscado la vida desde esa situación que se quedaron, y ellos la obra, que la obra se difunda, que la obra se conozca, y creo que, bueno, esto es lo que querías comentar. Bueno, yo lo que sí quiero expresar es que el culto a mi padre está ahí entre toda la familia, ¿no? Pero no es visible, no es visible. Nosotros vivimos una vida bastante tranquila, bastante normal. Tenemos campo, tenemos jardín, tenemos una piscinita, o sea, hacemos una vida muy, muy normal. ¿Desde cuándo no has nadado en la piscina? Este año he nadado en la piscina, sí. No ha hecho muchos días con viento, por lo tanto eso ya. Pero sigues nadando. Jesús, Sí, yo sigo quiero hacer un inciso. El día del cumpleaños de mi madre se estaba bañando en la piscina con mi hija Lara, de 25 años, y estaban ahí, iba a decir la abuela, pero luego me pega, iba a decir la abuela con su nieta, y estaban hablando de intentar hacer volteretas en la piscina. Hasta que yo me puse a decir, bueno, ya está bien, ya está bien. Ellos me empujaban en la piscina, me empujaban al agua. Bueno, como habéis estado con nosotros durante todos estos días, cosa que agradecemos, porque ya me dice un día Anthony, bueno, pero mi madre puede que llegado el día, ese día al levantarse, como pidiéndome, digo, pero por favor, ya con todo lo que me estás contando, y aquí hemos estado, y desde luego unos días muy agradables. Ya como habéis estado, es costumbre que aquí el público no es para que aplauda, no es para que, sino el público es activo y que pregunte lo que quiera. Eso sí, pregunta. Hasta ahora ha salido muy bien. No hemos tenido que decirle a nadie, discursos no. La pregunta conferencia queda descartada. Así que, bueno, el presidente pide la palabra, Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol. Tienes que oír. Sí. No, yo simplemente porque se ha incorporado el consejero de Economía de la Junta de Andalucía aquí, es rector de la Universidad de Sevilla y nos acaba de dar una idea, que el sitio debería ser el pabellón de sevillanos ilustres, que pertenece a la Universidad de Sevilla, que está aquí en la Iglesia de la Anunciación, aunque sigo las recomendaciones aquí del rector de la Universidad de Sevilla, y si la familia lo piensa, pues ya tenemos hasta sitio, Simplemente detallar eso. El pabellón de hijos ilustres de Sevilla. Bien, un poco de luz vamos a dar por aquí, y quienes quieran, tenemos unos minutitos antes de cerrar el colofón con ese prólogo de la sangre y fuego del que venimos hablando durante todos estos días. A ver, preguntas, ya traemos ¿quién quiere? ¿Así vamos a quedar ahora? El día donde no veo si hay alguna mano por ahí levantada. Sí, aquí, pues adelante. Bueno, ya hay muchas por ahí, ya me extrañaba a mí. Venga, pues pregunta, por favor, a quien quieran, a Arturo, Pilar, Antonio. No sé si el otro día se dijo de qué murió Manuel Chávez Nogales. No me enteré, creo que sí se comunicó murió, ¿no? Cuando María Isabel Cintas habló de su biografía, pero no me enteré si se dijo de qué murió este hombre. ¿De qué murió? De un peritonitis. ¿De peritonitis? Sí, una peritonitis, sí. Ya hacía tiempo que no sabíamos nada de él, y de pronto apareció mi tío Pepe en el Ronquillo, cerramos las puertas, las ventanas, y nos trajo la noticia de que había fallecido. Yo no sé por qué es lo que pasó, pero mi padre era un hombre un poco nervioso, y lo decían en las pocas cartas que recibimos de él. No comía bien, dormía poco, y yo creo que eso le trastornó bastante, ¿no? Fumaba y mucho. Salió una operación, y la operación en tiempos de guerra en un hospital en Londres quizá no fuera de lo mejor que le podía haber pasado, ¿no? Pero no pudo sobrevivir. Este es mi foto favorita. ¿Preguntas? Mi foto favorita es esta. A ver, ¿dónde? Pero levanten la mano, por favor, que si no lo veo. ¿Dónde? Aquí. Es que Ahí podían tenemos... quitar esos focos y a lo mejor veríamos A ver, mejor. No sé si ahí... pueden apagarlos, ¿no?
Ahí, adelante, sí. Gracias, mejor, gracias. Muchas gracias. Adelante. Ahora puedo ver muy bien. Bien, como maestro que soy, Acérquese un poquito el micrófono. Por favor. ¿Su nombre? Juan José, Juan José. creo Hay que que encenderlo. si se pretende traer a Chávez Nogales a Sevilla, No lo oyes, primero ¿no? debían de traerlo No, yo a tampoco. las escuelas y a los institutos y facultades, Vale, con sí, el un fin poquito de que más. se conocieran, porque es que quien lo tiene que conocer es la juventud y la niñez. Nosotros ya lo conocemos porque podemos leer. Creo que sería mejor llevarlo a los institutos y a las escuelas y después traer los restos cuando se conociese. Juan José, con tu permiso voy a repetir las palabras. Dice Juan José que es Recoge la maestro. pregunta tú. Maestro, él es maestro, dice que mejor que traer los restos de Chávez Nogales, traer Chávez Nogales a las escuelas y una vez que llegue a las escuelas, traerlo al Panteón. Estoy de acuerdo completamente. ¿Por aquí había? ¿Por dónde había? Aquí, señor, adelante. Pero, Sí, sí, adelante, adelante. bueno, mi pregunta es para Pérez Reverte, que antes que nada quería agradecerle, pues, no sé, que acuda a diario, cada domingo a la cita que parece tener con nosotros en el XL semanal. Y bueno, que gracias a él he descubierto lo que pasó en Krasnivor. Tuve allí a un tío superviviente y bueno, lo he puesto en valor y gracias a él, a lo que escribe, pues lo sé. Y también la pregunta es si habría alguna manera de contactar con él y que no fuera por las redes sociales. ¿Contactar con quién? Contactar contigo. Con Krasnivora, conmigo. Si en la Real Academia Española puede... Ahí me tiene localizado todos los jueves. En la Real Academia Sí, Española. Bueno, pues gracias por lo que escribe y que sepa que me identifico mucho con lo que haces. Eso justamente lo de Krasnivor que acaba de decir, como se fue un combate en Rusia, la Legión Azul contra las tropas rusas, ¿no? Hubo una ofensiva rusa enorme, y las tropas españolas que estaban con los alemanes allí, lucharon ese día como leones, fueron diezmados, murieron muchísimos, y fue el único sector del frente que aguantó. Bueno, yo hice un artículo sobre Krasnivor en la línea de lo que antes hablábamos, ¿no? De que habían sido heroicos, y bueno, nos pueden imaginar cómo unos fascistas que están cogidos pueden ser heroicos. Bueno, pues sí, lo fueron, ¿no? A eso se refería a Krasnivor, el combate de Krasnivor Pues- en Rusia. No toquéis el micrófono. Vale. Sí, Más preguntas. Jesús, que más preguntas. Vale. Bueno, más preguntas. A ver, allí, adelante. Hola. Antes hablaba don Arturo Pérez Reverte de la ciudad, de Sevilla. Esta ciudad lánguida que deja morir personajes, monumentos. Y hay una plaza, la Plaza del Duque, por detrás. Ha habido durante muchísimos años un telón con una frase preciosa de don Manuel Chávez Nogales. A mí cada vez que yo llegaba allí a ese sitio lo leía. Entonces a mí me gustaría que su hija recordara esa ciudad que su padre veía y que describió también en la ciudad. Dime. Con permiso te traduzco. Dice esta joven, que no me ha dicho el nombre, bueno... María pues, José Andrade. María José, muchas gracias. Que esta ciudad, bueno, que ha habido tapando una obra en la Plaza de la Gaviria, Sí. había un gran telón con las letras, un pasaje de la ciudad. Sí. Pregunta María José que cómo es la Sevilla que tú conociste o la que viste a través de tu padre. Bueno, la Sevilla que yo conocí era ya un poco remota, ¿no? Veníamos todos los años por Semana Santa y después, cuando ya ha terminado la guerra, ha muerto mi padre, yo me he casado y entonces he vuelto a Sevilla, ¿no? Y me ha gustado siempre mucho, me gusta mucho Sevilla. Quizás no la conozca bastante bien, ¿no? Pero ya me faltan fuerzas. Pero cuando vivíais en el Ronquillo, ¿veníais alguna vez? Sí, veníamos bastante. Mi hermanita pequeña se moría un día. Era muy pequeñita, era 7 vecina. Y estábamos en el Ronquillo. Y el médico del Ronquillo ya no sabía qué hacer con nosotros ni qué hacer con la niña. Y nos dijo, pues llevarosla a Sevilla. Entonces la hemos envuelto en una mantilla y hemos echado a andar por la carretera del Ronquillo hacia Sevilla. Y hemos andado toda la noche. Toda la noche. Toda la noche. Y al llegar a Sevilla, en un hospital, nos han recogido y allí la niña se ha puesto bien.
Más preguntas. ¿Dónde? Aquí. ¿Tiene micrófono usted? Levantar un poquito antes la mano para que lleguen los micrófonos. ¿Dónde tenemos otra? Allí, adelante, aquel joven. Mi pregunta es para Arturo y bueno, era, siendo España un país en el que se es de derechas o de izquierdas, antitaurino o taurino, entre otras muchas cosas, es un país de etiquetas, ¿no? ¿Cómo Chávez Nogales consiguió ser tan azotado tanto por franquistas como por republicanos y tan alabado por taurinos y antitaurinos? Bueno, quizá porque su libro capital para mí, otro para otro, que es, aparte del prólogo, que es Juan Belmonte, que es biografía, novela y esto al mismo tiempo, quizá porque a él los toros en realidad no le gustaban, no era nada taurino. Él habló de un torero, pero contó el fenómeno humano que era en ese momento Juan Belmonte, ¿no? Su infancia, su madurez, su triunfo y su retiro, ¿no? Pero él no era taurino, entonces quizá por eso es un libro que funciona en los dos registros. De todas formas, en él justamente está, y vuelvo a repetir lo que dije al principio de todo, ¿no? No era equidistante, era ecuánime. Es decir, él tenía sus gustos, sus aficiones, tenía imagino sus emociones, sus pasiones. De hecho, está claro que cuando la guerra estalla, él está con el gobierno, con la legalidad, con la república y tal, ¿no? Pero cuando eso no le impide ver el disparate y el desmoronamiento de ese orden en el caos de las matanzas, la sangre, la llegada del comunismo a un lado que iba a fagocitarlo todo y la llegada del fascismo a través del otro bando, ¿no? Entonces, él, justamente su ecuanimidad, aunque él se ve muy bien dónde estaba y está claro dónde estaba porque ya que estaba al final como en el exilio, él nunca jamás, y eso es lo que le da el enorme valor humano, jamás se dejó cegar por un solo prejuicio. Siempre admitió, siempre denunció y siempre admitió todo con una ecuanimidad espectacular. Y eso es lo que lo hace. Y mejor que yo lo puede decir su nieto que está aquí. Yo creo que hay una anécdota muy bonita de Chávez Nogales, ¿no? Entonces, cuando estaba viviendo en Londres y la familia está en el Ronquillo, pues había muy poco contacto, la comunicación era difícil. Tuvo que hacer llegar cartas de una manera más complicada, ¿no? Para evitar la censura y todo esto. Y entonces hay una anécdota de que entonces mi tío Pablo, el hermano pequeño de mi madre, pues era un chaval, ¿no? Era un típico chaval ahí en el pueblo jugando con la pelota, con los amigos, etc. Yo creo que esto dice mucho de Chávez Nogales. En esa carta manda a su mujer, a mi abuela, y hace preguntas, obviamente, sobre la familia, sobre la madre de Isla, recién nacida, esa muchachita, como dice, y luego sobre Pablo, y dice, y Pablo, reflexiona. Bueno, Pablo estaba dando patadas, pero... Y Pablo, reflexiona, ¿no? Y yo creo que esto, siempre hemos dicho, yo creo que a Chávez Nogales no hay que intentar encasillarle, ¿no? Yo creo que es una demuestra de la capacidad de pensamiento independiente, de tener su criterio, de reflexionar sobre lo que veía y dentro de eso observarlo, ¿no? Y tener la capacidad de comunicarlo. Y estar dispuesto a pagar el precio de asumir esas cosas, claro, ¿no? Que en España siempre es un precio muy alto, muy alto. Bueno, una pregunta más, que había por ahí un micrófono ya dado. Señora, adelante. Buenas tardes. Principio decir que los clubes de lectura de Sevilla tienen a Chávez Nogales como un elemento de referencia y que es leído en todos los clubes de lectura o en casi todos los clubes de lectura de las bibliotecas públicas, lo cual ya es algo importante. Y yo quería ir un poquito hacia la familia. El personaje de Chávez Nogales es magnífico, pero yo creo que la familia es tan magnífica como la persona, no el personaje, la persona. Y como muestra 2 botones o 3 botones. Yo quería que Pilar y que su hijo nos contasen un poco cómo fue la familia de Chávez Nogales tras Chávez Nogales, tras su fallecimiento. Cómo fue, cómo sobrevivió. Veo que magníficamente, porque me da envidia. Yo quiero ser Pilar Chávez cuando tenga unos años más. Yo también, ¿sabes? Yo también.
A ver, yo creo que aquí tenemos que dar un cierto mérito a Chávez Nogales, ¿no? Porque yo creo que en este aspecto la familia vive gracias a Chávez Nogales, ¿no? Entonces vamos a darle el mérito adecuado. Yo creo que Chávez Nogales tiene una visión internacional. Como ha explicado mi madre, tiene esa visión internacional que ha permitido conocer otros mundos, tener una educación diferente en su época, ¿no? Así que no solo en su vida profesional como periodista, pero también en su vida personal, en ese sentido. Entonces, obviamente, y aquí hago hincapié en mi madre, obviamente, la familia, más que nada, mi abuela, mi madre, mis tíos, han vivido momentos difíciles después de la muerte de Chávez Nogales. Pero yo creo que una de las cosas que ha sido capaz la familia de verdad de Chávez Nogales era una cierta forma de mirar hacia adelante. Siempre mirando hacia adelante, no para atrás y con ningún rencor. Entonces, en vez de poner énfasis en lo que ha ocurrido a la familia a lo largo de los años, yo creo que la familia, todos, mi abuela, mi madre, siempre habla de las experiencias, con un cierto sentido de humor, etc. Precisamente esta mañana hicimos una entrevista en Canal Sur, que se va a emitir esta noche. Dentro de un rato. Dentro de un rato. Y luego otra vez a las 11:15 está... Gracias por la publicidad. Ya. y yo creo que ahí también es importante... Jesús nos hizo la típica pregunta que se hace en entrevistas, ¿no? Que es de su oficio, ¿no? Y hace una pregunta a Pilar, a mi madre, y dice, ¿alguna cosa que nunca habíamos supido de ningún trabajo que habías hecho o algo así, ¿no? Sí, algún trabajo que nadie imaginaría que había hecho. Eso. Y entonces, precisamente en ese momento se nos ocurrió, a mi madre dijo, pues mira, yo en el año 48, el 10 de junio de 48, fue la primera presentadora de televisión en España. A lo cual se queda el estudio en silencio, ¿no? Diciendo, es que habíamos pensado que estabas aquí para hablar de tu padre, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner el mérito, obviamente, a la familia, toda la familia de los hijos, la mujer, mi abuela, que ha sido un verdadero motor de la familia después de la muerte, pero también hay que reconocer de que viene un impulso también de Chávez Nogales en su forma de ver las cosas, que hemos sido, y Isla, yo, los otros 8 nietos, pues hemos tenido la suerte de poder heredar un poco de esa visión, ¿no? Pero esa visión lo podemos compartir todos con su obra. Un pequeño... Quiero decir una cosa, ¿no? ¿Qué quieres decir algo, Pilar? Sí, quiero decir una cosa divertida. Mi padre y yo me lleva al metro de Londres, que es grande, que es hondo. Estamos sentados allí un rato y un señor que venía allí cerca se levanta y sale y deja el periódico en el asiento. Y yo le digo a mi padre, dile que se ha olvidado el periódico. Dice, no, si lo ha dejado queriendo. Lo ha dejado para decir que lo lea otro, para que no se pierda. O sea, una visión quizá para una niña de 9 años un poco complicada, ¿no? Pero era así, Chávez Nogales era así. Tenía que buscarle el sabor a las cosas, ¿no? Yo creo que Jesús, Arturo, Antonio, yo creo que en nombre de mi madre, que lo quería decir Isla y yo que estamos aquí de la familia, todos los nietos, sí que queremos dar las gracias a la Fundación Cajasol por estas jornadas, a todos los intervenientes, a Jesús y Arturo por todo lo que habéis hecho durante estas 2 jornadas. Han sido 2 días, como podéis imaginar, intensos, muy emocionantes. Precisamente después de comer hoy
hemos vuelto andando por Sevilla para llegar aquí y paseando por Sevilla, como ha preguntado antes alguien, para conocerla incluso mejor. Pero yo creo que hay que reconocer el gran esfuerzo, daros las gracias a todos, a Antonio como presidente. Estamos francamente encantados y si estuviera aquí mi abuelo estaría también encantado y diciendo, lee la obra. Gracias. Bueno.